Entonces, el día de hoy en filosofía vamos a revisar algo referente a la ética y a los comportamientos éticos. Para eso nosotros ya hemos venido revisando diferentes concepciones y acepciones de lo que es la ética, lo que es la moral. Vimos la clase anterior también la consideración de armonía. Era importante para los griegos también entender que la música es fundamental para las consideraciones éticas. Entonces vamos a introducir ciertos parámetros, ciertas ideas. Vamos con esta pregunta inicial. ¿Cuándo se define un comportamiento como ético? ¿Cuándo creen que se puede decir que un comportamiento es ético? ¿A alguien se le ocurre cuándo se dice que un comportamiento es ético? Vamos con algo anterior entonces. ¿Qué es ética? Ética no es el estudio de la moral. Sí, perfecto. Ética, el estudio de la moral. ¿Y cuándo diríamos que un comportamiento es ético? ¿Cuándo podemos decir que ese comportamiento se caracteriza por ser ético? Ahí nos causa un poco de problemas, ¿no es cierto? Porque entramos directamente con que la ética es el estudio de la moral. Vamos entonces redefiniendo los conceptos y regresamos a la pregunta, ¿sí? Ya. Entonces, decimos que la ética es el estudio filosófico de la moral, ¿sí? La moral, ¿qué es? Si este es el Es la estudio... conducta en la convivencia. Ay, perdón. Sí, muy bien. Es la conducta en la convivencia, es como nosotros nos comportamos. Este es el estudio sobre estos comportamientos. Eso a grandes rasgos. Muy bien, nos queda claro, eso es importante. Ética es sobre el estudio de la moral y la moral son las normas de conducta principalmente. ¿Sí? Vamos a una diferenciación más concreta. La ética estudia la moral. No se olviden de ir anotando porque aquí están las respuestas a las preguntas que se hacen en el trabajo. Ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la que genera teorías. Hablamos principalmente que la ética genera teorías del comportamiento moral. Si nosotros decimos que, por ejemplo, ¿qué es el respeto? ¿Alguien qué es respeto? ¿A qué llamamos respeto? Al buen comportamiento ante los demás. ¿Ya? Esa es una definición. Esa definición y las definiciones y los estudios sobre el comportamiento como tal le corresponde a la ética. ¿Y cuando yo digo que alguien es respetuoso? Concretamente. ¿Perdón? Cuando sigue estos comportamientos. Ya, y cuando yo veo una persona que actúa de esa forma con otra, o un grupo de personas actúan con otra. A eso llamamos moral, porque ya es el conjunto de la norma como tal de estas conductas de convivencia en lo, diríamos, práctico o en el sentido propio del acto. La ética es el estudio sobre ese acto, pero tienen correlación en cuanto a la ética, llamamos de ética a este estudio, principalmente reflexivo de cómo las personas actúan. Vamos con otro ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, actuamos mal frente a una persona, es decir, atacamos a alguien, el acto como tal es un acto moral. Pero si yo me pongo a pensar, a reflexionar sobre lo que he realizado y por qué lo que realicé no es correcto, puedo llegar a la ética. ¿Sí? Porque la ética, como es una parte de la filosofía, un estudio filosófico, necesariamente parte de la reflexión. Entonces, la ética, al ser el estudio filosófico de la moral, será la reflexión sobre los actos morales, sobre este conjunto de normas. Ahí vamos algo respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuándo se define que un comportamiento es ético?
cuando decimos que hay reflexión. No se olviden de esa palabra. Continuamos. Bien, dentro de un juicio, dentro de una toma de decisiones, que es lo importante de esta clase, hay dos preguntas, una moral y una ética. ¿Cómo debemos actuar? ¿Por qué esta es una pregunta moral? ¿Por qué diríamos que cómo debemos actuar es una pregunta moral? Porque la moral se basa en los actos. Perfecto. La palabra clave aquí, central de la perspectiva moral, va a ser el actuar. No se olviden de eso. Diferencia también entre la ética y la moral, que acá hablamos de actos, de acciones como tal. Lo que les decía en el ejemplo anterior. Yo actúo de una forma frente a un hecho y esa acción me cataloga, bueno, malo, justo, injusto, como sea, pero es frente al acto. Ahora, ¿qué es la justicia, por ejemplo? Eso ya es una preocupación propia de la ética. Esta pregunta dice, ¿es racional que existan juicios morales o juicio moral que determine lo que debo hacer? Esa es una pregunta netamente ética, porque digo, yo actúo, por ejemplo, frente a un hecho, veo que a una persona le están atacando y yo actúo frente a ese hecho. Ese actuar puede ser bueno o malo, moralmente. Pero si yo reflexiono sobre ese actuar, sobre esa consideración, puedo decir que esa consideración tal vez sea buena de seguir. Y como perspectiva de la bondad, como perspectiva de diferentes criterios, puedo decir que el actuar de las personas cuando lo hacen desinteresadamente es bueno. Esa consideración ya es una reflexión. Y si se dan cuenta aquí en la pregunta, al ser una reflexión, entonces hablamos de la ética. Otra consideración. No se olviden, el término actuar es propio de la moral. Cuando nosotros reflexionamos detrás de ese actuar, hablamos de la ética. Vamos con la toma de decisiones. Hablamos de la toma de decisiones prudentes. La palabra ética viene de ethos en griego, que significa el modo de ser, hábito. ¿Qué es un hábito? Vamos preguntándole. Señor Mazacón, ¿qué es un hábito? Es algo que uno normalmente hace casi a diario. Ya, muy bien, es algo que se hace a diario, se hace de forma repetida. ¿Por qué decimos entonces que la ética es un hábito? ¿Por qué decimos que esta consideración del estudio sobre la moral tiene que ser un hábito? Porque te cuestionas siempre lo que haces. Sí, muy bien. Una por el cuestionarse siempre y ahí vamos a esta consideración. Para poder realizar algo, antes de hacerlo siempre hay que pensar. Ya vamos otra vez sobre eso. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante el hábito, generar hábito cuando hablamos de la ética? Además de la reflexión, ya hablando sobre la moral mismo, sobre el acto moral. ¿Por qué el acto moral debe ser hábito? ¿Alguien más recuerda? ¿Perdón? Porque es importante tener siempre este pensamiento en cuenta. Ya, y hablando directamente del acto moral, ¿por qué este actuar también debe convertirse en un hábito? Porque casi a diario tomamos decisiones. Perfecto, es una de las consideraciones importantes. No se olviden el título. Y la imagen no está de más. No se olviden, las imágenes que pongo dicen algo. Tomar decisiones es lo que hacemos siempre. Siempre estamos tomando decisiones. Y para tomar decisiones debemos reflexionar adecuadamente. Eso es tomar decisiones prudentes. Generar un hábito por el cual yo tome decisiones de forma reflexiva.
Vamos ahora a la consideración del respeto de los derechos humanos. ¿Alguien qué es derechos humanos? Rápidamente. ¿Qué son los derechos humanos? Jacome, Nicolás. A mí se me entrecortó. ¿Puede repetir lo que dijo? Claro, claro que sí. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe o la historia de los derechos humanos? Que ya la topamos alguna vez en mi ciudadanía. ¿Alguien recuerda qué eran los derechos humanos? ¿Por qué se conformaron los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes que Sí. todo ser humano tiene sin distinción de raza o sexo. Muy bien, perfecto. Son inherentes en el sentido de que son propios del ser humano. Eso significa inherente. Muy bien. ¿Y por qué se conformaron los derechos humanos? ¿Alguien recuerda en qué año se conformaron y por qué? ¿Alguien recuerda la conformación de la Declaración de los Derechos Humanos? Gómez. En 1948. Muy bien. Estamos dentro después de la, hablamos de después de la Segunda Guerra Mundial principalmente. ¿Por qué se conformaron los derechos humanos? Por la violación principal que existió a los derechos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué repito esto? Porque es fundamental dentro de un análisis filosófico de los aspectos de la toma de decisiones, el pensar que los derechos, mis derechos, se plantean con el límite del derecho de los demás. Y para poder tomar decisiones de carácter ético, es decir, reflexión sobre mi acto moral, es necesario respetar la perspectiva, el punto de vista y los derechos de los demás. Para eso, una de las consideraciones es la prudencia, lo que les decía anteriormente. Antes de tomar una decisión, antes de elegir, es necesario parar, pensar y de ahí actuar. Esto es propio de la ética. Y cuando nosotros decimos que una persona es ética, no decimos que es ética porque siempre cumple un valor o porque actúa frente a alguna consideración, sino porque piensa antes de actuar. Es decir, que el carácter filosófico del acto moral en cuanto ético solo se puede dar en el caso de que haya reflexión. Si no existe reflexión, simplemente es un acto sin más. Y ahí entra la consideración de la moral crítica. De frente a cualquier norma y frente a cualquier perspectiva de la realidad, debe haber crítica. Y para nosotros llegar a estas reflexiones de los actos morales, hablamos directamente de la ética. Esto es lo que hace la ética. Hace una crítica racional del acto moral. Ahora vamos con esta consideración. ¿Por qué la ley no basta? ¿Por qué la ley no es suficiente para decir que algo es bueno o malo? ¿Por qué no es suficiente una ley, una normativa para decir que algo es bueno o es malo? Porque a veces las leyes están equivocadas. Sí, las leyes están equivocadas. ¿Algún ejemplo? Que en la Segunda Guerra Mundial era legal matar judíos. Perfecto, uno de los casos más graves y por lo cual hablamos de derechos humanos. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? ¿Por qué la ley no basta? El encarcelamiento de Mandela. Ya, sí, puede considerarse, aunque es una consideración netamente política en ese caso, pero puede considerarse. Ahora, la normativa, por ejemplo, del apartheid propio de Sudáfrica, eso era una norma, una ley, donde se separaban a los afros de los blancos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún ejemplo?
¿Por qué la ley no basta? La ley no basta. Porque ya, A ver, Naomi, le escucho y de ahí vamos con David. porque tiene motivaciones personales que en ocasiones se pueden alterar. Muy bien, una de las consideraciones de la ley es que está hecha y pensada a veces por grupos de poder, que solo responden a su propio interés. David, ¿algo más? Que no solo bastan las leyes porque también tenemos principios y valores. Eso también afecta a la toma de decisiones. Ya, muy bien. Hay una pensadora actual, una filósofo que piensa y dice que deben existir normas mínimas de la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los valores. Los valores están pensados con la perspectiva de que yo pueda tomar decisiones en ciertos casos conforme a lo que yo pienso y creo. Pero debe haber mínimos, porque si no, hay casos como el exterminio de los nazis y demás consideraciones en leyes, a veces árabes o demás, que son muy extremistas, que se desligan del respeto de los derechos humanos. Entonces hay que ser un poco críticos con ciertas posturas. Bien, vamos con el estudio de caso y justamente ya plantearon algo sobre esto. ¿Alguien reconoce este campo de concentración? ¿Cómo se llama? El campo de concentración más grande. ¿No conocen? Bueno, esto está en Polonia, se llama Auschwitz y es el campo de concentración más importante porque mató a muchas personas, a muchos judíos. Y Una película también hay de eso, ¿verdad? Dice. ¿Perdón? Es una película, yo he visto eso en una película. Sí, hay una película sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de concentración. Sí, hay una película que se llama... por eso era familiares. Sí, hay una película que se llama La lista de Schindler, que habla sobre esto, y también El diario de Ana Frank, que es un texto y una película. ¿Perdón? El niño de pijama a rayas. También hay una, pero esa es más moderna. Esa es una versión más moderna. También. Sí, hay bastantes películas en casos de los campos de concentración, el campo de concentración de Auschwitz. Sí, vean con ojo crítico sobre todo ese tipo de películas que nos tratan de mostrar una realidad. A veces no es que esté de acuerdo ni con una ni con otra postura, pero a veces son un poco exageradas, como El pianista, por ejemplo, ¿sí? Vamos con el tema propio de los nazis. Y el estudio de caso es el estudio del caso propio de los campos de concentración y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pretendían los nazis? Ya han visto tantas películas, deben por lo menos saber qué pretendían los nazis. Conformar una raza superior a todas. Ya, perfecto. Entonces hay una consideración primera, un criterio. Hay razas superiores e inferiores. Este es un criterio algo paradójico porque es una mala interpretación de algunos filósofos. Entraremos tal vez algún rato a revisar eso, pero lo importante es aquí que se conforma, un Estado en base a un criterio, el criterio de razas superiores. Y bajo ese criterio de ser razas superiores hay que exterminar a las razas inferiores. Un criterio que se plasma en la normativa del nacionalsocialismo de los alemanes en la perspectiva de que los derechos humanos no existen. Y es una de las críticas principales de esta filósofa. Hannah Arendt es una filósofo crítica de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es crítica directamente solo con las posturas de hegemonía nazi, es decir, no es crítica tanto con el gobierno en el sentido de que el gobierno es el que tiene la culpa. Hannah Arendt habla de una crítica a la conciencia ética de los grupos sociales. Hannah Arendt dice que hay una inconsciencia ética en la Segunda Guerra Mundial que imposibilitó diferenciar lo bueno de lo malo.
¿Por qué imposibilita ver lo bueno de lo malo? Regresamos de esta consideración. Porque la ley no basta. La ley no es suficiente para determinar que algo sea bueno o algo sea malo. No porque está escrito en una normativa puedo yo considerar necesariamente que lo que me están diciendo que haga es bueno. Y aquí es donde entra Hannah Arendt, diciendo que prácticamente en la Segunda Guerra Mundial no se distinguía entre lo bueno y lo malo. Y hace una crítica principal. Y plantea que principalmente una pregunta en el sentido de qué habría pasado si los soldados que trabajaban en los campos de concentración hubieran tenido una moral crítica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiera pasado si esas personas de los campos de concentración, los militares, los soldados que estaban a cargo de los campos de concentración, hubieran tenido moral crítica? Este es un estudio de un caso que lo hace Hannah Arendt, ¿sí? Posiblemente no hubiera pasado nada por el temor, el miedo. No hubieran matado a mucha gente. A ver. Se hubieran alzado. ¿Se hubieran qué? O sea, se hubieran alzado contra Hitler para que no haga eso. Bueno, una de las consideraciones, sí, se hubieran alzado contra el régimen porque el régimen era autoritario y era un régimen, además de ser autoritario, que se iba en contra de los derechos de los demás. Pero por lo general, ¿las Fuerzas Armadas tienen moral crítica? ¿Realmente son críticos los soldados? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Llegan a ser...? Porque, ¿sí? No, porque están regidos a una orden de un superior. Sí, están regidos, están educados sobre todo para recibir órdenes. Y esa es su función. Hablando de las situaciones de nuestra sociedad, ¿dónde hemos visto gente que no quiere ver o aceptar formas de violencia? ¿Algún caso concreto que se les venga a la mente? ¿Dónde hemos visto estos casos? ¿Perdón? La lucha de Dolores Cacuango. ¿Ya? ¿Qué pasó con Dolores Cacuango? Ayudó a proclamar los derechos de los indígenas. Ya, sobre todo no se olviden reivindicar la perspectiva del indígena. Pero, ¿quiénes eran los que no querían aceptar esas formas de violencia que se tenían a los indígenas? Principalmente los gobernantes y el pueblo en general. Hablemos de la clase media sobre todo. Hay un problema con estas consideraciones de las reivindicaciones indígenas si nosotros a veces también revisamos que está impregnado en la cultura. Y ese es uno de los problemas que también pasa en la Segunda Guerra Mundial. Regresando a Hannah Arendt, desde su punto de vista, también está inmerso dentro de la visión propia de las personas que estuvieron a cargo de la masacre, una perspectiva que considera solo la normativa como lo bueno que se debe hacer. Y las personas hacen esto, no les interesan los asuntos públicos. Y es un problema que también ha sucedido, por ejemplo, en el último paro nacional. A la gente les interesa solo en cierta medida lo que sucede en la sociedad, hasta que hay un caso grave y explota alguna consideración. Por ejemplo, lo que pasó en el paro, o hasta que hay la inmersión de otros criterios. Pero si las personas, por ejemplo, del gobierno nacional en el Ecuador hubieran tenido una perspectiva, una moral crítica, un análisis crítico de lo que está sucediendo en el país, que, por ejemplo, también hablando de derechos, que se está irrumpiendo con derechos básicos, como es el derecho básico a la educación, no pasaran y no se guiaran las cosas en ese sentido. Entonces, según esta perspectiva, y hablando nuevamente sobre la visión nazi, no depende tanto solo del gobernante, depende de ese grupo que está a cargo, por ejemplo, en este caso de los campos de concentración, el no darse cuenta
y no tener una moral crítica frente a los sucesos que están pasando, que están ocurriendo en su nación. Regresando a esta perspectiva, entonces es muy probable que no hubieran pasado esos sucesos o por lo menos hubieran generado procesos de independencia o de cuestiones de este estilo. Hablando sobre lo que ustedes decían sobre las películas que existen sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, una de las consideraciones que podemos resaltar de una moral crítica es la perspectiva de Schindler. En la lista de Schindler, él llega a una reflexión crítica del proceso de los judíos e intenta solucionar de alguna forma, no es que solucionó todo, pero por lo menos se puso de forma activa frente a la situación en la que se estaba viviendo. Como les digo, sean críticos con estas perspectivas, sobre todo con lo que está sucediendo en el Ecuador en la actualidad. Estamos dentro de un proceso complejo ligado a la situación del coronavirus, pero ligado también a cuestiones económicas, donde nosotros debemos tomar decisiones sobre lo que va a suceder y sobre lo que vamos a hacer, para lo cual y por lo cual es necesario tener una visión crítica. Regresando a esta consideración primera, entonces, ¿cuándo se define que un comportamiento es ético? Vamos a alguien definiendo rápidamente. Carrasco. Desde su punto de vista, vamos contestando la pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Ya, a ver. O sea, desde mi punto de vista, es cuando alguien piensa que está haciendo lo correcto, cuando está haciendo lo malo. Ya hay un paréntesis, ¿sí? Definimos un comportamiento ético por el pensamiento, por la reflexión de un acto moral. Pero va un poco más allá esa, ¿cómo decirlo? Esa reflexión. No es una reflexión. Repetir? Sí. Es que a mí se me entrecorta. No hay problema. Cuando hablamos de un comportamiento ético, sí hablamos del sentido que se dijo anteriormente, de que hay un análisis. Pero ese análisis no es un análisis solo de mi comportamiento en el caso propiamente moral, sino que es un análisis de todos los comportamientos. Entonces, ¿cuándo se define un comportamiento como ético? Cuando hay la reflexión, pero no es únicamente la reflexión de mi toma de decisiones, sino de la toma de decisiones en general. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay que pensar que no solo importa lo que yo decido, sino cómo lo decido y en cuanto a la sociedad también, cómo genera sociedad y cómo la conforma. Nos vamos a quedar con la clase el día de hoy. Nos queda menos de un minuto.